Son las 7:05 y hoy les voy a hablar de defectos del septum auriculoventricular. Este tema lo voy a dividir en dos primero hablaré de anatomía normal, luego de los fenotipos morfológicos desde el punto de vista anatómico, algo de clínica y de cardiopatías asociadas. Posteriormente, en la segunda charla, les hablaré ya de la valoración ecocardiográfica propiamente dicha y otros aspectos importantes, especialmente en relación con los hallazgos posoperatorios a mediano y a largo plazo. En cuanto a la definición de los defectos AB, se caracterizan por una unión AB asociada una unión AB común asociada con una deficiencia en la aceptación auriculoventricular. O sea, son dos aspectos importantes que definen qué es un defecto auriculoventricular. Una unión AB común y un problema en la aceptación auriculoventricular. Por lo tanto, para poder entender estos defectos que pueden ser un poquito complejos, hay que saber o tener bien claro lo que es la anatomía normal y cómo se compara la anatomía normal con la anatomía de estos defectos. Aquí en estas imágenes que muestran especímenes patológicos, a la derecha, a la mano derecha, se muestra un típico canal AB o defecto del septum AB, donde se parte el corazón en dos y podemos claramente ver la característica que todos los defectos AB tienen, defectos del septum AB tienen. Uno es que tienen una unión AB común, por lo tanto tienen un anillo AB común. Y además tienen un componente auricular que puede estar permeable o cerrado espontáneamente. Y también tienen un componente ventricular que también puede estar cerrado o permeable. Entonces, esos tres componentes, el componente auricular, el componente ventricular y el componente propiamente de la unión AB, son las tres características anatómicas que definen el canal AB o el defecto del septum AB. A diferencia de lo normal, donde lo que tenemos son dos uniones auriculoventriculares, una derecha y una izquierda, en donde la unión derecha, pues del ventrículo derecho, la válvula tiene sus características diferentes a la válvula de la unión AB izquierda o del ventrículo izquierdo. A la derecha la llamamos tricúspide y a la izquierda la llamamos mitral. Y hay una característica muy importante en la cual la mitral, como ustedes ven aquí, se inserta más arriba que la válvula tricuspidia. O sea que en la porción posterior, que se llama la cruz del corazón, la inserción de los anillos del anillo mitral es más alta que la inserción del anillo tricuspidio. Por lo tanto, además del septum interauricular y el septum interventricular,
hay un septum que es el septum auriculoventricular. Este septum auriculoventricular está formado, como ustedes ven aquí, con una porción membranosa y una porción muscular. El surco auriculoventricular o la unión auriculoventricular, propiamente dicha, está formada por un tejido fibroadiposo, que es este, que separa y que aísla las aurículas de los ventrículos eléctricamente hablando, excepto por donde por donde pasa el nódulo AB hacia la de His. En el resto de todo este surco auriculoventricular se aísla, se presenta este tejido fibroadiposo que separa la musculatura auricular con la musculatura ventricular. Y en este surco, pues pasa en el lado izquierdo pasa el seno coronario, en el lado derecho pasa la coronaria derecha, tanto en el surco anterior como en el surco posterior. Esta reconstrucción 3D de TAC, que ya se les había mostrado antes en la clase de la anatomía normal del septum interauricular de la fosa oval, les hablé de los pliegues fibroadiposos que rodean a la fosa oval, siendo la fosa oval pues el verdadero septum interauricular. Este pliegue a nivel de anterior es uno de los componentes del septum auriculoventricular no membranoso, que se localiza en la porción antero-inferior, exactamente en la cruz de donde se une el pliegue que forma el surco auriculoventricular izquierdo a nivel posterior y con el surco auriculoventricular derecho a nivel posterior. Entonces aquí es donde existe este pliegue que se extiende desde posterior hacia anterior. Y eso es parte de el septum auriculoventricular debido a esa diferencia en el implante de la mitral con la tricúspide. En este corte vemos muy bien este tejido fibroadiposo. Este es un corte donde se muestra, como decir, un 4 cámaras a nivel de la aurícula, a nivel auriculares, donde esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, y este corte es posterior. Este es el septum interventricular. Ustedes ven cómo, y esta, perdón, es la fosa oval. Entonces, esta parte es la parte vestibular de ambas aurículas, ¿verdad? Y es siendo parte del septum interauricular también. Y recuerden que embriológicamente esta zona se forma por la unión del septum primum, que forma la fosa oval, con la espina vestibular. Y esta unión, y esto es lo que posteriormente esa zona se musculariza y forma parte del septum interauricular. Pero también, como ven,
ese pliegue fibroadiposo entra hasta acá, en la base de el vestíbulo, y participa en la formación del septum auriculoventricular. Y esto es, digamos, esta parte a nivel posterior, y la parte a nivel anterior, que es la membranosa, la porción auricular del septum membranoso. Esas dos cosas forman el septum auriculoventricular. Por ende, el verdadero septum auriculoventricular es esta porción membranosa. Esta, digamos, es un pseudoseptum, al menos esta porción fibroadiposa, pero debajo de la porción fibroadiposa hacia el ventrículo, hacia el ventrículo izquierdo, también una porción muscular que es parte de este septum auriculoventricular. Esto también creo que ya se los había mostrado. Estos tal vez son cortes más fáciles de entender lo que es el septum auriculoventricular. Ustedes ven donde se inserta la válvula tricúspide, donde se inserta la válvula mitral, posteriormente, a nivel posterior. Esta es la fosa oval y la parte vestibular del septum interauricular. Se ve muy bien. Si uno pone un alfiler en esta porción del vestíbulo, antes del anillo tricuspidio, uno va a llegar al ventrículo izquierdo. Lo mismo que aquí, donde vemos que la porción membranosa o el septum membranosa es toda esta área, la cual se divide en dos, como les había dicho antes en previas clases, donde la valva septal, al insertarse en esta porción del septum membranoso, divide el septum membranoso en una porción auriculoventricular y una porción interventricular. Entonces, de nuevo, si tenemos un alfiler en el lado de la aurícula derecha y lo introducimos en esta zona, previo a la inserción de la valva septal de la tricúspide, donde vamos a terminar es en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así que esos son los componentes muscular y membranoso del septum auriculoventricular normal. Otro aspecto importante para entender lo que son los defectos del septum auriculoventricular es el hecho de que la aorta, el anillo aórtico, está metido entre el anillo tricuspidio y el anillo mitral. Y ustedes ven que hay una relación de esta porción del anillo aórtico con el anillo mitral. Entonces hay una continuidad fibrosa entre el anillo mitral y el anillo aórtico. Y esto lo vemos aquí en este otro corte, que es como un eje largo. El ápex del ventrículo izquierdo está acá. Esta es la aurícula, esta es la base del ventrículo izquierdo, donde vemos la mitral, el tracto de entrada y tracto de salida. Y la aurícula izquierda, la aorta, perdón, con sus senos de Valsalva. La mitral, la valva anterior, que no es propiamente anterior, pero bueno, así la mayoría de la gente la nombra. La valva anterior se continúa, hay una continuidad fibrosa con la válvula aórtica, y esta parte fibrosa se denomina la fibrosa intervalvular mitroaórtica. Y eso explica muy bien, o sea, esta imagen
nos explica muy bien el porqué de endocarditis de la válvula aórtica puede comprometer la válvula mitral y también pueden comprometer esta porción fibrosa, la fibrosa mitroaórtica, con perforaciones y pseudoaneurismas, ¿verdad? Todo esto, pues, por esta relación que hay de la válvula mitral, del anillo mitral, con también con la unión ventrículo arterial. Y todo eso forma una continuidad dando un soporte fibroso con trígonos fibrosos, dando soporte a la válvula aórtica. Entonces, en resumen, el septum auriculoventricular tiene una porción membranosa que en este diagrama se muestra relacionada con entre la mitral y la tricúspide, donde la mitral es más cefálica que la tricúspide y la aorta también. Entonces, en este punto, esta es una vista viendo el corazón o viendo la unión auriculoventricular, los vestíbulos, desde la parte de arriba de las aurículas, quitando el septum interauricular. Y además vemos que en el piso de la aurícula derecha, todo esto es, digamos, el piso de la aurícula derecha, esta es la coronaria derecha, vemos que no solo está una parte membranosa auriculoventricular, sino también una parte muscular auriculoventricular. Y esto es lo que hay, digamos, lo que permite las diferentes posiciones de los anillos mitral y tricuspidios. Aparte que también hace que el anillo aórtico se acuñe entre los anillos tricuspidio y mitral. Esa es la característica típica de la unión auriculoventricular normal. También les voy a hablar un poquito nada más de lo que es la anatomía de la mitral, porque es importante saber que el componente auriculoventricular izquierdo en los defectos del septum auriculoventricular es el componente izquierdo, es muy, muy diferente a la válvula mitral y no es una mitral como clásicamente se le ha nombrado a el componente izquierdo AB de los auriculoventriculares. Ustedes ven que la mitral es bivalva con festones que son más prominentes en la valva mural y que a su vez la válvula, el anillo valvular no es plano, sino que es una estructura geométrica compleja, por lo que su valoración tiene que tener en cuenta el aspecto tridimensional del anillo. Y esto, digamos, es para enfatizar lo que es una válvula mitral normal y la diferencia, o sea, lo que es una hendidura de una válvula mitral normal. Las hendiduras de las válvulas mitrales usualmente están, la gran mayoría, están situadas en la valva anterior, que es esta. Este es un corte anatómico donde se abre el corazón en dos, desde el ápex hasta la base. Y lo que estamos viendo aquí es la aorta anteriormente. Este es el orificio de la mitral. Esto es ventrículo izquierdo, la base y el ápex aquí. El septum interventricular acá. Entonces tenemos la válvula mitral anterior y la mural acá. Y como les dije, la mayoría de las hendiduras de una mitral normal se sitúa viendo hacia
el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, señalando la aorta. Si uno ve la hendidura y continúa la línea, va a llegar hacia a la aorta. También, esto es un ejemplo tridimensional de 3D. Esta es una vista ventricular y esta es una vista auricular de una hendidura de la valva anterior de la mitral. Y claramente ustedes ven, bueno, aquí está la aorta, como la hendidura, da la impresión de que son 3 valvas. Y eso es por eso a veces uno puede confundir las pseudo hendiduras, porque no es una verdadera hendidura, de los defectos del septum interauricular, defecto auriculoventricular con respecto a hendiduras de la valva anterior. Pero, de nuevo, aquí lo que tenemos es un defecto de la valva anterior de la mitral, ¿verdad? Es una valva, una pseudo válvula con 3 valvas, pero son hendiduras de la valva anterior. Raramente existen hendiduras de la valva posterior, lo cual también no hay consenso en esto. Hay gente que no cree en este tipo de efectos, pero si ustedes ven algo así en la valva posterior y hay una insuficiencia con Doppler color muy clara en este sitio, pues es muy difícil decir que no es una hendidura, ¿verdad? Que es un festón muy prominente, por ejemplo. Como ustedes a veces ven que a veces con prolapsos también de la valva posterior de P2 o P3, estos festones pueden simular hendiduras. Entonces eso hay que tenerlo también en contexto. Pero sí hay que tener la referencia, obviamente, de dónde están las estructuras. La válvula aórtica es muy importante como referencia anterior, y dónde está la válvula tricuspidia también es anterior. Es importante saberlo en un eco tridimensional. Si estamos viéndolo eh, a través del ventrículo, o si la vista es a través de las aurículas, o sea, la vista auricular como el cirujano, como si estuviera viendo el cirujano el anillo mitral. Y si es transtorácico o es esofágico, que eso cambia la posición de la tricúspide en relación con lo que es derecho y lo que es izquierdo, en relación y eso es muy importante para poder entender lo que uno está viendo. Más en defectos del septum auriculoventricular o defectos como este tipo donde la válvula izquierda o la mitral da la impresión de que es trivalva. Bueno, eso era un resumen de lo que se refiere a lo normal. En relación con los términos usados, ustedes van a leer o han leído un montón de términos digamos, los más usados históricamente hablando son las almohadillas endocárdicas, porque se pensó y todavía mucha gente piensa que los cojinetes endocárdicos juegan un papel muy importante en la formación, en el desarrollo de estos defectos. Sin embargo, como les dije previamente en una clase de SIAS, la espina, la espina vestibular es, digamos, la falta de fusión de la espina vestibular con las almohadillas endocárdicas y con el septum primario, es la causa principal embriológica del por qué se forman los defectos del septum auriculoventricular. También los términos de canal AB completo, intermedio, parcial, incompletos,
Eso también no es, actualmente se considera que no se deberían usar, y estos términos, como más adelante les voy a explicar, se basan principalmente en la interpretación del grupo del Dr. Van Praag, que él fue el que inicialmente hizo la clasificación como en los 60s, 70s, antes de que el grupo inglés, europeo, de Anderson y colaboradores ya definieron con un poquito más de claridad lo que consistía el defecto del canal AB. Así que estos otros términos, defecto del canal AB, defectos del septum, perdón, aurículo ventricular, CIA Austin primum, CIA de entrada tipo canal, todo eso se puede, sí se puede usar sin problemas desde el punto de vista de establecer lo que eh, es. Alguien tiene el micrófono prendido, usted está dando sonidos ahí muy extraños. Gracias. Los fenotipos de los defectos dependen, como les dije previamente, de este defecto del septum auriculoventricular, depende de los tres componentes principales. Sin embargo, hay otras características comunes a todos los defectos del septum auriculoventriculares. Los componentes principales son la unión auriculoventricular, que es, como les dije, que es una unión común, o sea, que tiene un anillo único, o sea, que no hay dos anillos auriculoventriculares, sino solo uno. Y por tanto, las valvas de ese anillo común se van a dividir como válvulas murales, dos en el lado derecho y uno en el lado izquierdo, y una válvula mural del lado izquierdo, y dos valvas que se llaman valvas de puente, que son compartidas por los dos ventrículos, o sea que cruzan el septum interventricular y tienen inserciones en los dos ventrículos. Tienen un componente, todos tienen un componente interauricular. Todos los defectos tienen un componente interauricular que puede estar permeable o puede haberse cerrado espontáneamente. Tienen un componente interventricular que de nuevo también puede estar permeable o cerrado espontáneamente. Todos tienen un anillo aórtico anterior al anillo auriculoventricular único, y también, dado que el anillo aórtico es más superior y anterior, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida subaórtico, está enlongado. Esto es un diagrama donde uno ve cómo normalmente, como les dije, la aorta está acuñada entre la tricúspide y la mitral. En cambio, en este tipo de efectos auriculoventriculares, la aorta está anterior, dado que el anillo auriculoventricular es único. Entonces no se puede acuñar, no se puede meter aquí. Además, los músculos papilares también están en posiciones diferentes, y esto se ve también más claramente en los cortes anatómicos, viéndolo desde desde la aurícula, quitando la pared de las aurículas izquierda y derecha. Ustedes ven cómo normalmente la aorta está acuñada entre la mitral, la tricúspide y la mitral, y en cambio en corazón con defectos auriculoventriculares, el anillo
es único, solo hay un anillo auriculoventricular. Y las valvas no se parecen a una tricúspide y una mitral, o sea que esto no podemos llamarlo válvula tricúspide ni válvula mitral. Esto muestra lo que es la relación del tracto de entrada con la salida en un corazón normal, viéndolo desde el ventrículo izquierdo. La entrada es igual de la distancia entre la base o el anillo tricuspidio al ápex y del ápex al anillo aórtico normalmente debe ser una relación 1 a 1. En cambio, dado que la aorta está superior anterior, tenemos una desproporción en relación con la distancia de donde se insertan las válvulas AV izquierdas con el ápex y en relación con el ápex a donde está el anillo aórtico, donde el tracto de salida del ventrículo izquierdo está enlongado. Esto en angiografía del ventrículo izquierdo se ha descrito como el cuello de ganso. Si ya si alguien pues ha leído de estos defectos y de antes que se hacía mucha angiografía diagnóstica, eso es lo típico que uno ve cuando uno inyecta medio de contraste en el ventrículo izquierdo. De nuevo, todo defecto auriculoventricular tiene un anillo único. Este anillo único está formado por 3 valvas murales, 2 del lado derecho, 1 del lado izquierdo, y 2 valvas, una superior y una inferior, que son compartidas por ambos ventrículos, por eso se llaman válvulas de puente superior y válvulas de puente inferior. Esto es común, de nuevo, a todos los diferentes tipos de defectos auriculoventriculares. También es común esta desproporción del tracto de entrada con respecto al tracto de salida. Esto es típico de todos los defectos del septum auriculoventricular. Esa es otra vista para comparar lo que es una tricúspide y una mitral normal en relación con las válvulas de un anillo común en el defecto auriculoventricular. Y ustedes ven en esta línea flechada de la mitral, donde este espacio entre la valva anterior y la valva mural de la mitral, esto pues todos entendemos muy bien que le ponemos el nombre de una zona de aposición, en donde es la zona donde coaptan las dos valvas y es una zona entre las comisuras de las valvas. Lo mismo aquí. Aquí esto no es una hendidura, una mal llamada hendidura en base a los conceptos del Dr. Van Praag, sino que es un espacio de cooptación de las valvas de puente superior y las valvas de puente y la valva de puente inferior. El otro concepto que también podemos ver aquí anatómico es que las valvas de puente pueden tener inserciones en diferentes sitios. En este caso, pues tienen inserciones en la cresta del septum. Usualmente la valva de puente posterior, la gran mayoría de los casos tiene inserciones en la cresta del septum, pero raramente se puede encontrar casos donde la inserción no es en la cresta, sino en la porción del ventrículo derecho. De nuevo, el concepto claro, ¿verdad? De que esto no es una hendidura, este espacio aquí no es una hendidura, esto no es esto
Este es ventrículo izquierdo. Esta zona no, estas válvulas no son, ups, ya se me activó el, bueno, pues no me quedó tan mal. No sé cómo se activó. Esto no es una, uy, se me quedó ahí. Bueno, ahora sí, ¿cómo lo quito? Ahí va. Gracias. Alguien me lo quitó, muchas gracias. Y esto no es una válvula trivalva. Esto no es una válvula trivalva. Digo, no es una válvula mitral trivalva, sino que sí es trivalva, pero de nuevo no es una mitral anormal. Es una válvula del lado izquierdo de una válvula aurículo-ventricular común. Bueno, esta es la mural, la válvula mural del ventrículo izquierdo, del componente izquierdo, AB. Esta es la valva superior, de puente superior, y ustedes ven cómo se inserta en la cresta del septum. Luego, estas son las dos murales del ventrículo derecho, y esta es la mural de puente posterior, donde como la mayoría se insertan en la cresta del septo. Esto es abriendo el corazón como, digamos, abrir una boca a un lagarto, el ápex, el septum interventricular, ventrículo izquierdo. Uno es la valva de puente inferior, que ustedes ven que se dirige hacia el ventrículo derecho, atravesando el septum interventricular, que característico que es esta concavidad de la cresta del septum en forma de semiluna es típico de nuevo de todo defecto del septum auriculoventricular, ¿verdad? Esto implica que aquí hay un defecto del componente ventricular, y este defecto puede estar cerrado espontáneamente por la inserción y tejido accesorio a nivel de las válvulas de puente. Entonces, estas válvulas de puente con tejido accesorio se pueden insertar en la cresta del septum y cerrar la CIV espontáneamente. Pero el defecto en sí, el componente ventricular del defecto del septum auriculoventricular está presente. Entonces, en este caso, parece que sí, la CIV está cerrada y que la válvula de puente superior y la válvula de puente inferior tapan la CIV, ¿verdad? Este es el 3, sería la válvula mural del ventrículo izquierdo, del componente AB izquierdo. Este es otro ejemplo también con la misma técnica, abriendo el ventrículo izquierdo desde el ápex hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y uno ve que esta zona o este espacio no es una hendidura, sino que es la zona de oposición o de coaptación de la válvula de puente superior y la válvula de puente inferior. ¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el tracto, hacia el ventrículo derecho. No se dirige hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que se dirige hacia el septum. ¿Por qué? Porque va a atravesar el septum interventricular. Va a tener inserciones, ya sea en la cresta del septum o en el ventrículo derecho propiamente dicho. Otra variable importante que no todos los defectos lo tienen son los tejidos accesorios, el tejido accesorio que conecta las válvulas de puente superior e inferior.
Y eso, pues, el grupo del doctor Anderson le llama lengüeta o, ¿verdad? Connecting tongue, lengüeta conectora. Pero lo que es un tejido accesorio, fibroso, que hace que parezca que la válvula de puente superior e inferior son una sola, ¿verdad? ¿Y esto qué sucede? ¿Qué es lo que anatómicamente produce? Pues lo que produce son dos orificios, perdón. Hay un anillo común, pero dos orificios auriculoventriculares. Entonces aquí en este dibujo lo tenemos, donde lo que hay es la estructura base, ¿verdad? El anillo común, único, las 5 valvas y este tejido conector, esta lengüeta conectora, lo que va a hacer es que se va a formar dos orificios y eso pues puede simular que hay dos anillos, pero como ustedes ven, lo que hay es solo un anillo, pero sí con dos orificios. Este es un ejemplo anatómico, viendo de nuevo una vista desde superior a nivel auricular hacia el piso de los atrios, ¿verdad? Quitando la pared de las aurículas. Entonces lo que tenemos, esto no es el lado izquierdo, eso es todo el anillo auriculoventricular. Y esto es las válvulas de puente superior e inferior. Y el espacio que hay ahí es solo un orificio, ¿verdad? Y eso es clásico de, digamos, de lo que el Dr. Van Praag llama el completo, el defecto AB completo. Pero en estos casos, pues, no hay completos o incompletos. Todos tienen una base en común, todos son completos desde ese punto de vista, tienen una base en común y tienen ciertas cosas que lo hacen diferente, como esto. El hecho de que tenga este otro defecto AB, una lengüeta conectora, no lo hace incompleto, no lo hace parcial, ¿verdad? Eh, el defecto en sí es completo. Tiene un anillo común, tiene 5 valvas de puente, 5 valvas de ese anillo común. Tienen las otras características que vimos, la aorta anterior, el tracto de salida ventrículo izquierdo enlongado. O sea, es un defecto completo, pero tiene algo adicional que lo hace diferente a este otro. Pero no por eso va a ser parcial o incompleto o transicional. Entonces, es por eso es importante entender todos estos conceptos anatómicos para poder entender por qué esos términos no son los más adecuados para describir estos defectos. Ese es un resumen que les hice de los diferentes tipos de defectos del septum AB, pero como ustedes ven, la base está. Todos tienen una base, ¿verdad? Que ya les dije cuál era esta base. Y si tienen todos los componentes permeables, o sea, si el componente interauricular está permeable, si el componente interventricular está permeable, ¿verdad? Entonces va a tener una CIA, va a tener de ostium primum, va a tener una CIB de entrada, y si no tiene ese tejido conector, entonces va a tener un orificio. Entonces, esto, digamos, es lo que el Dr. Van Praag clásicamente habla de canal AB completo, ¿verdad? Y estos otros, canal AB parcial, estos otros dos, en donde hay un cierre espontáneo del componente ventricular o un cierre espontáneo del componente auricular. Lo más frecuente son los casos
donde, y principalmente que se presentan a nivel de adultos, son los casos que se presentan como una CIA grande, una CIA característicamente tipo CIA Austrian Primum, y unas válvulas que uno las ve y cree, bueno, las describe como una hendidura en el componente izquierdo, lo cual no es una hendidura, como ya les dije, y hay insuficiencia, entre comillas, de la válvula mitral, que no es una válvula mitral, como ya les dije, ¿verdad? Lo mismo cuando en pediatría, pues vemos CIVs de entrada, que son CIVs tipo canal, pero no son CIVs tipo canal, sino CIVs como parte de un canal AB, como un defecto del canal AB, ¿verdad? Y raramente, pero se ha reportado los corazones que tienen esta base, pero sin con cierre espontáneo del componente interauricular y del componente interventricular. Pero las características de un anillo común, un anillo único, de las válvulas de puente, de válvulas murales, etcétera, está presente en este corazón. Esas son piezas anatómicas, puede ser que sean difíciles de entender, pero bueno, trataré de explicarles para ver si, para que ustedes vean que esto es real, esto no es una invención de alguien, sino que esto es real. Esto es a ver si no estoy perdido yo también. Esto es aurícula, aquí es ventrículo, y lo que tenemos aquí es una CIA ostium primum. Y las valvas de puente están insertadas en la cresta del septum, que de nuevo es como una región como en C, era un cóncavo, la cresta del septum cóncava. Y esto nos sería lo que llamamos una CIA ostium primum. Y el doctor Van Praag llamaría un defecto del septum auriculoventricular un canal AB parcial, pero de parcial no tiene nada, ¿verdad? Luego este otro, vemos las válvulas de puente, aquí superior e inferior, insertadas en la porción de el septum primum. Esta es aurícula, esta es aurícula derecha, esto es ventrículo derecho, esta es la cresta del septum, ¿verdad? En forma cóncava. Y cómo hay, cómo la valva de puentes superior e inferior están insertadas en el septum primum. Aunque aquí no me parece que esté cerrado, ¿verdad? Todo el septum primum, pero probablemente por la disección se rompió aquí. Pero ese es un ejemplo, según el doctor Anderson, de un defecto donde el componente interauricular se cerró espontáneamente y solo queda desde el punto de vista de septación el componente interventricular permeable. Y este otro sería en donde las válvulas de puente superior, ¿verdad? Está aquí libre. Este es el ventrículo derecho, entonces tiene inserción en la pared libre del ventrículo derecho, del lado derecho de la válvula de puente superior. Entonces hay una CIB por debajo de esa válvula y una CIA por arriba de esa válvula, ¿verdad? CIA es el componente interauricular permeable y el componente interventricular permeable. Estos son los términos que usa el doctor Van Praag, como les dije, que no solo hablan de diferentes tipos, como de que es una de diferentes partes del desarrollo embriológico, lo cual tampoco es cierto, de una fase intermedia, una fase intransicional,
y entonces da ideas de desarrollos embriológicos, o sea, de que el origen embriológico de estos defectos son por desarrollos no completos del defecto, ¿verdad? Lo cual no es cierto. También otro problema que el abordaje que le da el doctor Van Pratt es de que le llaman mitral y tricuspidia. Entonces, por eso es que en la literatura todavía uno lee y mucha gente, cirujanos, cardiólogos, pediatras y de adultos hablan de en estos términos. Pero lo más importante es describir lo que uno o lo que las imágenes les está mostrando a uno. Describir los diferentes componentes y tratar de olvidarse de esta terminología que puede, como le digo, no es lo más adecuado del uso. Entonces, hay otros aspectos que hacen diferentes a los defectos del septum auriculoventriculares. Y ya les hablé de que el componente interauricular o interventricular puede estar permeable y también puede que el tamaño del defecto puede ser más grande o más pequeño. Depende en cuanto a las CIVs, depende también, el tamaño depende mucho de las inserciones que tengan los válvulas de puente y la cantidad de tejido accesorio que haya alrededor de esas válvulas de puente. Entre más tejido hay, más posibilidades de que el defecto, el componente interventricular sea pequeño. Luego, también es importante evaluar el tamaño del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ya que en un porcentaje muy poco, pero lo hay, algunos ventrículos son hipoplásicos, ¿verdad? Y eso cambia totalmente el abordaje, el abordaje terapéutico de estos pacientes. El tejido accesorio puede ser muy variable, y algunos pueden tener lengüeta conectora, otros no. Ese tejido accesorio puede crecer hacia la cresta del septum interventricular o puede crecer hacia el borde inferior del septum primum y hacer que inclusive se cierre espontáneamente el componente interauricular o interventricular. Puede crecer hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y producir obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así como las otras variables es el grado de daño de las válvulas auriculoventriculares. Algunos también pueden que no se hayan desarrollado bien, que no estén bien formadas, que estén displásicas y eso pues hace que la disfunción valvular sea mucho mayor. O sea que la insuficiencia valvular, ya sea derecha o izquierda, pueden ser importantes. Y también, por último, como ya les dije previamente, la inserción de la válvula del puente superior puede variar. Y eso, pues, está definido en base a la clasificación de Rastelli. Y lo que esta clasificación establece es que hay 3 tipos de inserciones, que es el tipo A, B o C. Y la A es aquella donde del lado derecho la válvula de puente superior se inserta en la cresta del septum, ¿verdad? Entonces hay un traslape mínimo de la válvula de puente superior. En cambio, la B tiene una inserción en el borde derecho del septum interventricular.
Entonces hay un traslape intermedio y el extremo es el tipo C, en donde el tipo C, el traslape de la valva de puente superior es extremo y tenemos una válvula grande, una valva de puente superior grande, en donde la inserción es al músculo papilar que está en la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, en base a esa clasificación, uno puede ver estos diferentes fenotipos de defectos. ¿Cuál es de esos tres? El más frecuente es el tipo A. Entonces, este es un ejemplo de un Rastelli tipo A con uno o dos orificios. Entonces, en ambos tienen una válvula de puente superior que se inserta en la cresta del septum. Y la única diferencia que tiene este con este es que en el lado derecho, el corazón del lado derecho, el defecto del lado derecho tiene un tejido accesorio conector que une la válvula de puente superior con la válvula de puente inferior. Esa es la única diferencia que tiene este defecto del septum interauricular con este otro. Pero por esa lengüeta, este defecto no va a ser un defecto parcial, ni incompleto, ni intermedio. Aquí vemos la lengüeta propiamente, ¿verdad? Puede ser de diferentes tamaños. Esto es muy prominente y da la impresión de que esto es solo una sola valva, pero es una valva de puente superior e inferior que es unidas, perdón, con este tejido accesorio, dando dos orificios con un solo anillo. Y eso es lo clásico, lo típico de un defecto del septum AB con CIA ostium primum, en donde toda esta estructura se inserta en la cresta del septum interventricular, cerrando la CIB. Entonces lo que queda es la CIA ostium primum nada más. Y aparentemente hay dos anillos con una mitral trivalva y una tricuspidia, ¿verdad? Trivalva, pero como ustedes ya saben, ustedes ya notaron, esto no es ni mitral ni tricúspide, ni tienen dos anillos. Otra variante, como les dije, es los defectos con hipoplasia de uno de los ventrículos, o sea, dominancia ya sea del ventrículo derecho. En esto puede haber un ventrículo hipoplásico que tiene tejidos, tiene entrada y salida, o sea que son hipoplásicos con los tres componentes, entradas, cuerpo y salida, o bien ya ventrículos hipoplásicos muy severos que se llaman ventrículos incompletos, en donde no tienen entrada ni salida, no tienen válvula AB ni salida. Entonces digamos, se definiría como un canal AB, un defecto del septum auriculoventricular con una doble entrada y doble salida, y también un mal alineamiento del septum primum en relación con el septum interventricular. En cambio, habría un alineamiento, ¿verdad? Un alineamiento adecuado entre el septum primum y el septum interventricular, por lo que el ventrículo hipoplásico pues tiene algo de válvula o algo de entrada, que pues usualmente como es hipoplásico la entrada es pequeña, pero sí tiene entrada. Este es el extremo en donde lo que tiene es la CIB el componente interventricular del canal, pero no tiene válvula, no tiene entrada.
Y del lado el otro caso puede también estar presente, casos donde los defectos tienen ventrículos derechos hipoplásicos, ¿verdad? Entonces, la dominancia es del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo de una pieza anatómica de un paciente con un ventrículo derecho dominante y vemos el ventrículo izquierdo hipoplásico. Y bueno, ¿por qué esto es ventrículo izquierdo? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es las trabeculaciones del ventrículo derecho, ¿verdad? Que son muy prominentes, el septum interventricular con trabeculaciones muy prominentes, en cambio el ventrículo izquierdo, las trabeculaciones son finas, aparte que, bueno, esto lo tendríamos que ver en una posición más normal, pero el ventrículo izquierdo es posterior, eh, y eso es lo que nos da la idea de que esto es un derecho y esto es un izquierdo. Y lo que ustedes ven, eso es un ventrículo izquierdo sumamente hipoplásico, sin entrada, es una doble entrada, y lo más probable es que también tenga una doble salida del ventrículo derecho. Por ende, este corazón no tiene opciones, bueno, este ya no tiene opciones porque ya falleció el paciente, pero en corazones que estamos viendo el paciente en vivo con eco, el paciente no tendría una opción para una reparación biventricular, sino que habría que llegar el camino de hacer el Fontán, o sea, llegar al Fontán. Este otro ejemplo sería una hipoplasia del ventrículo derecho con, de nuevo, toda la entrada, todas las valvas insertadas en el ventrículo izquierdo dominante. Otra variable que pueden tener estos pacientes, que son hallazgos casuales muy inusuales, muy poco frecuentes, son más de dos orificios, ¿verdad? Este, por ejemplo, tiene 3 orificios. Podría tener también mucho más raro, 4 orificios, pero sí pueden tener orificios accesorios, que por ahí hay un ejemplo de este caso. CIAs interauriculares, además de la CIA ostium primum, también pueden tenerlas. Pueden tener lo más clásico, sería una CIA ostium secundum, o sea, un defecto en el septum primario, o bien pueden tener una aurícula única, o sea, que tenga una CIA ostium primum más ausencia total del septum primario. Este es un ejemplo de una aurícula única con un defecto del septum auriculoventricular. Ustedes ven la válvula de puente aquí inferior, y ambos ventrículos parecen de un tamaño adecuado. Ventrículo derecho muy trabeculado, ventrículo izquierdo con trabeculaciones finas. En este caso tenemos músculos pectíneos en el vestíbulo de la aurícula del lado derecho, y también músculos pectíneos en el vestíbulo de la aurícula del lado izquierdo, por lo cual las dos aurículas son derechas, y por lo cual tienen también una relación auriculoventricular mixta, o sea, eh, tienen discordancia, sí, mixta, porque hay discordancia del lado derecho, entre aurícula derecho y ventrículo izquierdo, y concordancia entre en las cavidades izquierdas, entre aurícula derecha con ventrículo derecho. Concordancia del lado izquierdo y discordancia del lado derecho. Entonces, es la forma segmentaria, sistemática
que ya habíamos hablado sobre cómo describir este tipo de corazones. Ese es otro caso, otro defecto del septum auriculoventricular, en donde tenemos una valva de puente superior. Esta es la aurícula, esta es la aurícula, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, el septum interauricular. Entonces, como la válvula de puente superior tiene inserciones del lado derecho en la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, es un Rastelli tipo C con una CIB grande debajo de la válvula de puente superior y una CIA grande también de arriba de la válvula de puente superior. Este otro corazón, bueno, aquí pareciera que tuviera una CIB, pero no tiene una CIB, sino que eso es un hueco, probablemente le hicieron para hacerle una biopsia de esta porción del septum interventricular. Esto es la parte de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Esto es viéndolo desde el lado izquierdo y esto es viéndolo también desde el lado izquierdo, pero al tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacia la aorta. Entonces, en entrada, teniendo el septum aquí, lo que vemos es las válvulas de puente superior e inferior insertadas en la cresta del septum, insertadas en la cresta del septum, y uno no ve que esté permeable el componente interventricular. O sea que el componente interventricular está cerrado. Lo que tenemos, pero sí la CIA, el CIB, el defecto cóncavo está presente. O sea, no es que no hay un defecto, el defecto del tabique, el defecto de tabicación interventricular está presente, o aurículo ventricular está presente. Lo que no está presente es el hueco. Es como decir, el cirujano puso un parche y por poner el parche ya no es un canal AB, pues sigue siendo un canal AB. Lo mismo en este caso, pues el parche es natural, ¿verdad? Son tejido accesorio, más la lengüeta conectora, más la inserción de las válvulas de puente superior e inferior. Todo eso hace que el componente interventricular no esté permeable, pero está ahí. El defecto está ahí. No está permeable, pero está ahí. En cambio, a nivel del componente interauricular, sí está permeable y es grande. Entonces, lo llamaríamos como una CIA ostium primum. Eso es lo clásico de la CIA ostium primum, ¿verdad? Y ustedes ven también que si este tejido accesorio crece hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues puede ser sustrato para una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto puede suceder principalmente en CIAs ostium primum. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de tejido que se forma para cerrar el componente interventricular. Entonces, estos pacientes o tienen una CIB pequeña, a la hora de la cirugía, se les cierra la CIA, se les cierra la CIB pequeña y nadie les dijo a los cirujanos sobre este tejido que hay aquí, subaórtico, que puede ser que a la hora de la cirugía, a los 3 años de edad o 4 años de edad que se operó, el tejido era poco, pero conforme pasan los años, ya llega de adulto y ustedes les hacen un eco y lo que van a encontrar es una membrana subaórtica. Y ustedes ven en los antecedentes, si tiene antecedentes, que esperemos que los tengan, van a encontrar que era una CIA ostium primum que se le cerró en etapa pediátrica. Y si no tienen antecedentes, pues van a creer que lo que tiene es una membrana subaórtica.
y que fue operado por una CIA ósea secundum, supongo yo, que es lo más frecuente. Pero estas válvulas, si uno lo analiza, esta válvula izquierda, si uno la analiza adecuadamente, va a observar, uno, que tiene insuficiencia valvular izquierda, y dos, que no es una válvula mitral normal. Más este tejido, ya uno debe pensar que es un canal, un defecto del septum auriculoventricular con tejido accesorio que no se resecó a la hora de la cirugía. O bien se resecó pero volvió a crecer, que eso podría pasar también. Y eso lo pueden ver ustedes en la etapa adulta, porque ya esto sería a nivel postoperatorio. Este es un ejemplo de un doble orificio del componente izquierdo. Entonces, estas son las válvulas de puente superior e inferior con dos orificios del lado del ventrículo izquierdo. Y en 3D, viéndolo desde la superficie ventricular, desde el ápex hacia arriba, hacia la válvula AV izquierda, donde se ven bien los dos orificios. Eso también es raro, pero es importante que el cirujano sepa, porque si el cirujano no sabe y no identifica bien esta lesión, pues va a quedar con estenosis, puede quedar con estenosis o insuficiencia valvular AV, que esas son las dos cosas que pueden producir estas lesiones, especialmente insuficiencia valvular. Entonces, en resumen, ya para terminar, hay diferentes tipos de hay diferentes fenotipos de defectos del septum auriculoventricular. Todos estos diferentes fenotipos tienen una base en común y hay ciertas cosas que hacen que se diferencien unos de otros. En adultos, lo más frecuente que ustedes pueden encontrar son los defectos del septum auriculoventricular con una CIA ostium primum permeable y una CIB de entrada cerrada o pequeña. O sea que el tipo B sería lo más clásico, típico. ¿Por qué? Porque se comportaría como una CIA. Y como ustedes saben, las CIAs pueden que pasen desapercibidas en la etapa pediátrica, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces pueden que a ustedes les llegue de primera vez o con antecedentes de que pues, estuvo siendo valorado en el hospital de niños o que tenía un soplo desde pequeño, ¿verdad? Pero que por X razón no volvieron a control, o no se les dio pelota, creyeron que era un soplo inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Raramente van a encontrar aurículas comunes, ¿verdad? Y las CIBs de entrada, tipo, tipo canal, con defectos del septum auriculoventricular, sin CIA o sin primum, pues va a ser raro que ustedes lo vean en la etapa adulta, a no ser que la CIB sea pequeña, ¿verdad? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Otras cosas que pueden tener estos defectos, estos pacientes, como les dije, además de los orificios, uno o dos orificios, pueden tener orificios accesorios en un 5%, pueden tener raramente un músculo papilar único izquierdo, o sea, una válvula AV izquierda en paracaídas, que complica más la situación. Usualmente en adultos no operados, defectos de adultos no operados, los ventrículos van a ser balanceados. Muy raro que sobreviva a alguien no operado, a no ser que tengan ya enfermedad vascular pulmonar o por que la familia no quiso que lo operaran. Pero digamos, los balanceados son muy raros, es un 7%.
obstrucción de tractos de salida a nivel pediátrico es raro verlos, pero a nivel de adultos, ojo, tengan cuidado porque ustedes pueden verlos con mucho más frecuencia que nosotros, los cardiólogos pediátricos. Y lo típico en el sistema de conducción es el hemibloqueo anterior de la rama izquierda de las de His. Entonces, lo característico que eso lo tiene la gran mayoría de los canales es la desviación izquierda del eje, la desviación izquierda del eje QRS, ¿verdad? Que eso también debería hacerlos sospechar de que están ante un defecto del septum auriculoventricular, ¿verdad? Anomalías cardíacas asociadas. En síndrome de Down, la combinación de canal con PCA no es un 10%, es la gran mayoría, ¿verdad? De los pacientes con síndrome de Down. El defecto más, la cardiopatía más frecuente en síndrome de Down es conducto arterioso permeable. Si ustedes le llegan un Down, conducto arterioso permeable hasta que no se pruebe lo contrario. Pueden también asociarse con tetralogía Fallot, con dobles tractos de salida del ventrículo derecho y transposición de grandes vasos, aunque es muy raro. Y cuando hay dobles tractos de salida o transposición, usualmente se asocian con síndromes de heterotaxia. Son cardiopatías muy severas y obviamente se ven en etapas pediátricas. Pueden también tener problemas del seno coronario, ya sea una vena cava superior izquierda persistente a un seno coronario destechado, que también se ve en síndrome de heterotaxia. Cuando hay una aurícula única, también se ven en síndrome de heterotaxia. Pueden tener CIA ostium secundum, CIA seno coronario e interrupción de la vena cava inferior con continuación de la vena ácido, o sea, una típico cuando no hay seno coronario, como les dije en la clase de, la primera clase que les di, es usualmente asociado con isomerismo derecho. Cuando hay una interrupción de la vena cava inferior, la interrupción de la porción hepática de la vena cava inferior, es isomerismo izquierdo. Entonces son reglas generales que pueden ayudarnos a diagnósticos de corazones con múltiples defectos, en donde los denominamos síndromes isoméricos o de heterotaxia. Pacientes con diagnósticos tardíos, de componentes de CIB grandes, o bien pacientes con síndrome de Down cuyos padres no quisieron que se operaran, van a tener enfermedad vascular pulmonar. Y es más temprana que cuando hay CIB aislada, propiamente dicho. O sea, si tienen componentes de CIA y CIB, la enfermedad vascular pulmonar es más probable. Más de la mitad de los niños con síndrome de Down van a tener canal AB o defectos, de este tipo de defectos. Y usualmente son defectos con los tres componentes, o sea, con una CIA ostium primum y con una CIB tipo canal. Así que en el 75% de los síndromes de Down vamos a encontrar, cuando tienen canal AB, vamos a encontrar los componentes interauricular e interventricular permeables. O sea que la gran mayoría vamos a diagnosticarlos en etapa pediátrica. Pueden tener también pacientes, la fisiología o fisiopatología de solo una CIA auricular, de solo una CIA o una CIB,
o ambas, dependiendo de si los componentes interauricular e interventricular estén permeables. Pueden tener incompetencia valvular AV severas, que pueden ser la causa principal de la descompensación. Y además, los grados de insuficiencia pueden variar, en donde las moderadas están en un 20% y las severas están en un 15%. Y cuando hay dos orificios auriculoventriculares, las insuficiencias pueden ser más severas usualmente. Así que ya para terminar, tratar de no cometer estos errores que ya les dije. No llamar tricúspide al componente derecho de la válvula B común. No llamar mitral al componente izquierdo de la válvula B común. Y tampoco llamar hendidura a la separación entre la válvula de puente superior e inferior, ya que esto es un espacio, ¿verdad?, donde las valvas de puente se coaptan. Ya para la segunda clase, ya nada más aclararles que ya en la segunda clase vamos a hablar de la valoración ecocardiográfica propiamente dicha. Con esta base, yo creo que entendiendo esto, van a poder entender muy bien lo que es la parte ecocardiográfica. No sé si tienen alguna duda. Cualquier cosa, como previamente les he dicho, cualquier duda que tengan, pueden escribirla en el chat y yo con mucho gusto, si puedo, se las contesto. Y no sé, ¿algún comentario? ¿Todo bien claro? Doctor, yo quería agradecerle personalmente por la charla que acaba de dar, porque realmente Canal AB siempre ha sido como uno de los que a uno le cuesta bastante, en general, a mí siempre me ha costado bastante. Me quedó muy claro Sí. la charla y sobre todo lo de hendiduras, ¿verdad? Que siempre se presentan. La otra vez, nunca se me olvidó una charla que tuvimos con los de Philips, que dijeron que era una hendidura y usted les dijo que era de un Canal AB, unos doctores argentinos que llegó, y eso frecuentemente se presenta, uno ve en las presentaciones de sesiones con los cardioquirúrgicas y que dicen que hendiduras, y realmente no es hendidura. Eso de definir hacia dónde está viendo la hendidura, yo creo que es muy importante, que sea la aorta o el tracto de salida. Yo creo que eso es muy importante, porque frecuentemente ve uno que dicen hendiduras y realmente no son hendiduras. Más bien, de mi parte, le agradezco mucho, muy clara la charla y la descripción anatómica. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes. Doctor, Sí, tengo una pregunta y un comentario. sí, señor. La primera es en cuanto al Gerbode, porque algunos, digamos, lo consideran un defecto del septo atrioventricular y otros es un defecto septoventricular membranoso. ¿Con cuál se queda usted? Es un defecto del septum membranoso auriculoventricular. Pero Sí, porque es la parte membranosa del anillo, ¿no? la parte membranosa del septum membranoso. Sí, del septo membranoso. Sí, hay un septum membranoso que la valva septal divide ese septum membranoso en una porción auricular y una porción ventricular, interauricular, una porción aurículo-ventricular y una porción interventricular. O sea, cuando hablamos del septum membranoso, usualmente nos entendemos por el septum membranoso interventricular, pero hay un septum membranoso que es la continuidad del septum membranoso interventricular, que es aurículo-ventricular, ¿verdad? Ya que está ahí la septal
relacionada con ese septo membranoso y que divide el septo membranoso en dos. Entonces, esa porción, cuando está defectuosa, que es muy raro, es rarísimo, si se han reportado 6, 7 casos es mucho, ¿verdad? Es muy raro. Entonces va a producir un cortocircuito directo entre tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. ¿Ok? Sí. Ese es el... El Sí, otro es con referente de que el nodo AB en estos pacientes con un canal AB generalmente, digamos, está un poco más posterior e inferior con referente al triángulo de Koch, que algunos sí, pueden presentar exacto. Sí, bloqueo. sí, ese es un, digamos, para los cirujanos es un punto muy importante y eso explica el por qué tiene un bloqueo de rama izquierda del haz de His, porque la depolarización del ventrículo izquierdo se enlentece por si ustedes recuerdan las, las piezas patológicas, hay una concavidad ahí, ¿verdad? De la cresta del septum. Entonces, debajo de esa concavidad es que pasa el nódulo AB hacia el haz de His. Entonces, ese hueco que ahí hay, obviamente hace que la onda de depolarización entre aurícula y ventrícula se prolonga. Y se prolonga principalmente, o sea, el haz de His tiene que estar es más largo para que llegue hasta el ventrículo izquierdo. Y por eso eh, se muestra en el electrocardiográfico, en el electrocardiograma como un bloqueo eh, de rama izquierda de la de His, ¿verdad? Bloqueo incompleto, no completo, sino incompleto, pero el eje desviado a la izquierda. Y lo otro, lo último, antes de dejar de joder. No, El otro es que tranquilo. a mí me gustaba, digamos, cuando estudiaba esto, los defectos del septo atrioventricular, dividirlos en tres tipos. Los que tienen Sí. shunt atrial, los que tienen shunt ventricular y los que tienen un shunt atrioventricular. Que de eso Ajá. atrioventricular uno lo puede definir el que tiene dos orificios y el que tiene un orificio. Sí, sí, Está bien. sí, exactamente. Es lo que les puse aquí, por así decirlo. Eso, Sí, sí, así. una imagen más bonita. Sí, aquí es, digamos, los que tienen, digamos, clínicamente, ¿verdad? Clínicamente, los que tienen, si la CIB es grande, los que tienen cortocircuito interauricular, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Sobrecarga de volumen de ventrículo derecho, perdón, sería sobrecarga de volumen de ventrículo derecho con hipertensión pulmonar. Importante porque la CIB es grande, ¿verdad? Y un flujo pulmonar muy aumentado. Si las resistencias vasculares pulmonares no están elevadas en etapas pediátricas, ¿verdad? Este otro, y este sería un orificio. Este otro sería lo mismo, la fisiología igual, fisiopatología igual, pero con dos orificios. Este otro es fisiopatología de una CIA, o sea, sobrecarga volumétrica derecha sin hipertensión pulmonar en etapas pediátricas. En adultos, pues dependiendo de si es de mayor de 25 años, pues va a tener hipertensión pulmonar importante. Menores de 25, pues las resistencias pulmonares probablemente no van a estar muy elevadas. Este otro, dependiendo de solo CIB, entonces fisiopatología de CIB. Dependiendo del tamaño de la CIB, vas a tener ¿verdad? Hipertensión pulmonar severa, cortocircuitos severos, etc. Perfecto, muchas gracias. Cada día Ya, aprendo más. ya, ya rayé ese slide tan bonito. Bueno, como les Gracias. dije, cualquier duda que tengan en el chat, aprovechen el chat, ¿verdad? No tengan pena.
Si no preguntan, no aprenden. Ok. Bueno, aquí nos quedamos. Pasen bien el fin de semana y pórtense bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias.